Muy buenas tardes, mi nombre es Paz García y le damos una vez más la bienvenida a este su programa Mano a Mano contigo, producido por el Centro Familiar Mano a Mano. Aquí va a encontrar siempre información, recursos. También podemos hablar sobre sus derechos y traemos a profesionales para dar información sobre su desempeño en la comunidad, los recursos y programas disponibles para usted. Nos estás escuchando en Radio Poder 98.3 FM, KTUP, La Voz del Pueblo en el Valle del Willamette, y nos puedes escuchar en línea en www.turradiopoder.org. Como siempre, nos puedes ver en el programa live a través de Facebook, @mano a mano FC, todos los viernes por esta plataforma. Conéctate con nosotros por medio de Radio Comunitaria en Facebook, @turradiopoder, y en Twitter, @radiopoderKTUP. Gracias por estar aquí el día de hoy y esperamos que te puedas quedar por el resto del programa. Hoy tenemos una invitada muy especial. Tenemos un tema muy importante para la comunidad. Ahora que los niños están de regreso a clases, es necesario hablar sobre el acoso o bullying, como se le conoce en inglés, y cómo afecta la salud emocional de nuestros niños y adolescentes, así como encontrar herramientas que nos ayuden a reconocer posibles señales de depresión y ansiedad en nuestros jóvenes. ¿Y quién mejor para tener esta conversación que la doctora Ruth Zúñiga, psicóloga y asesora en salud emocional para OHA? Bienvenida, doctora. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Muchas gracias, Paz. Gracias por la invitación. Aquí disfrutando ya el otoño, me encuentro muy bien. ¿Qué tal usted? Pues me encanta el otoño, aunque nos ha dado una bienvenida un poco no amistosa con estas gripas que se han soltado de nuevo, pero el otoño es una de las temporadas favoritas para disfrutar aquí en Oregon. Así es que ¿Verdad no que nos sí? podemos quejar. Claro que sí. Muy bien, bueno, pues antes de entrar al tema, doctora, me gustaría que nos cuente un poquito sobre usted. Cuéntenos de dónde es y cuál es su actividad favorita en Oregon. Gracias, Paz. Bueno, yo soy originalmente de Costa Rica, de la tierra de los ticos, decimos. Soy de un pueblito bien chiquito en el borde entre Costa Rica y Nicaragua, en la parte norte, un pueblito rural pequeño, y vine ya a Estados Unidos hace 22 años. A Oregon llegué hace 10 años y una de las cosas que me encanta de Oregon y me encanta vivir aquí es la naturaleza, los árboles grandes, ¿verdad? Es increíble poder tener tanta belleza alrededor de nosotros. Y otra de las cosas es no solo naturaleza, sino que yo soy de pueblo rural, soy de campesinos, personas trabajadores del campo. Entonces, una de las cosas que me encanta de Oregon es poder tener esa relación con el campo también. Me encanta, además de las caminatas en la naturaleza con mi familia, me encanta ir ahí a recoger a veces que las berries, que las fresas, que ir a donde haya animales. Si hay alguna finca donde hayan vacas, ahí estamos los fines de semana. Entonces, somos muy privilegiados en ese sentido también de ir a poder recoger nuestra comida en alguna de los huertos que hay oportunidades para eso. Claro, ya todo cambia con la llegada del otoño y el invierno, pero ahí seguimos siempre pasando en naturaleza. Todo lo que sea estar afuera, aunque haya un poco de frío, ahí es donde me encuentran. Ese es mi desahogo, ese es donde encuentro yo la paz siempre y cuando esté con mi familia también. Muchas gracias por compartirlo. Qué bonito y qué alegría saber que también Oregon nos recuerda un poco a casa, ¿no? A la casa, a lo que conocemos como a lo que es familiar y nos trae bonitos recuerdos. Gracias por compartirlo, doctora. También le encuentro mucho gusto a estar afuera en varias actividades y Oregon pues es muy bondadoso con ese sentido. Muy bien, bueno, pues vamos a hablar un poquito de lo que nos trae aquí el día de hoy, doctora. Desde su recorrido en OHA, sabemos que ahora es asesora para OHA desde la pandemia. ¿Cómo ha visto, cómo se encuentran emocionalmente nuestros jóvenes ante tantos cambios? Ujú. Algunas veces pensamos, excelente pregunta, y algunas veces pensamos que la pandemia ya pasó, que ya lo difícil pasó, pero lo que es en la parte de salud emocional, de la salud mental, especialmente de los jóvenes, todavía hay
todavía tenemos muchas brechas, mucha falta de información. Lo que sí sabemos es que la pandemia afectó a los jóvenes más que a otras poblaciones o a otros grupos, especialmente porque lo clave aquí es que la pandemia pasó en momento clave en el desarrollo de los jóvenes o de los niños. Y es un momento para aquellos jovencitos que quizás estaban entre 12 años, 14, 16, 18, incluso 20. Ese tiempo es clave para desarrollarse socialmente, para desarrollar su identidad, para desarrollar quiénes son, para encaminarse, por decirlo así, en la vida. Y ese desarrollo se necesita a los pares. Cuando estamos en el desarrollo de un bebé, por ejemplo, necesitan el cuidado de los padres, necesitan la madre, el padre, los cuidadores que estén ahí presentes para que ellos puedan desarrollar lo que necesitan, ¿verdad? Porque el cuidado en ese momento es cuidado de sus necesidades básicas. Los adolescentes, los jóvenes, lo que necesitan es a sus pares. ¿Y qué pasó durante la pandemia? Con la aislación social, con las métricas y las diferentes pautas que se pusieron, hubo esa brecha, ¿verdad? Ese disturbio en la vida de los adolescentes, especialmente en sus relaciones sociales, el estrés que estábamos experimentando todos, pero especialmente los adolescentes, el no poder aprender de sus pares, compararse con sus pares, tener relaciones con sus pares, todo esto influyó que la salud emocional de los adolescentes se viera significativamente afectada. Hace como un año hablábamos justamente de este tema y hablábamos de que año y medio quizás, que el número de adolescentes, jóvenes y adolescentes que estaban yendo a los cuartos de emergencia o hablar con sus pediatras sobre la salud mental y sobre especialmente el estrés, la depresión, la ansiedad aumentó significativamente. Ahora podemos ver un poquito más hacia atrás y algunos ensayos o algunos estudios científicos han descubierto que o nos están revelando que cuando vemos a jóvenes que quizás hayan ya están usando servicios de salud mental o simplemente jóvenes de la población general, que alrededor de 5, la mitad, 48%, 5 de 10 jóvenes han experimentado depresión clínica. 51%, estamos hablando de, ¿verdad? Igual 5 de 10 han experimentado ansiedad y alrededor de 8 de cada 10 jóvenes han ido a hablar o han hablado de tener dificultades de la salud emocional, le han hablado a alguien, ya sea a su proveedor médico, han ido a los cuartos de emergencia, han hablado en la escuela sobre esto. Y esto nos demuestra de nuevo que los jóvenes son los que han sufrido más y los que siguieron sufriendo después de que la pandemia se levantó. Otra de las cosas que se notaron y se han notado es el uso y abuso de sustancias que incrementó después de la pandemia. Se entiende porque quizás durante el tiempo en la pandemia no se salía, no estaban sus pares ahí, no estaba la presión de sus pares, la presión social. Entonces, ¿qué pasa en ese momento? Que quizás ellos no estaban consumiendo alcohol, entonces hay un incremento de consumo de alcohol. Es importante entender que lo que estoy hablando es de la población en general, no necesariamente de la comunidad latina, porque cuando hablamos de la comunidad latina tenemos lamentablemente muchas veces nuestra comunidad no sabemos, entonces, o no participan en estos ensayos de investigaciones, pero podemos ver en los pacientes o en las personas que nos hablan de la comunidad que esto es también una realidad en nuestra comunidad. Pero hay que entender que no todo fue negativo, que algunos de los jóvenes comenzaron también a hablar que les impactó positivamente en el caso de que aprendieron herramientas nuevas, aprendieron a cuidarse un poco más, aprendieron a reflexionar más, a tener pensamientos de reflexión, momentos de reflexión que no estaban
que no estaban antes. El otro día estaba en una mesa informativa y vinieron unas jovencitas a preguntarme sobre un tema de la salud mental y yo decía, esto hace 5 años no pasaba. Hace 3 años no pasaba. Ahora escuchamos a jóvenes hablando abiertamente de la salud emocional más que antes. Entonces también creo que la pandemia dio y ha dado la oportunidad de ser un poco más reales en nuestras emociones y darles permiso a los jóvenes de que puedan hablar de estos temas. Muchísimas gracias. Pues es un número preocupante, en verdad, pensar que en términos generales el 51% de jóvenes está pasando por una situación que les afecta sus emociones o su estabilidad también en toma de decisiones, en cómo se encuentran y qué importante pues abordar el tema con sabiduría y también con naturalidad, ¿no? Que lo que acaba de decir es que nos ha costado más trabajo y qué bueno que ahora se está abriendo estas conversaciones de manera más óptima. Y también algo que me preocupa, y como ya lo dijo usted, han sido demasiados cambios y ahora los estudiantes ya han regresado otra vez a las aulas, a las escuelas y han enfrentado otras problemáticas, ¿no? Con esta ausencia por algunos años tienen que, me imagino que adaptarse de nuevo a esta otra realidad, a este nuevo tipo de llevar la escuela. Hay unos jóvenes que no pudieron volver a la escuela porque su último año fue en casa, o hay jóvenes que no habían, de estando en la secundaria, pasaron directamente a otro año avanzado de preparatoria porque fue en el intermedio. Entonces, me gustaría que hablemos de algo que está pasando mucho entre los jóvenes, también entre niños y jóvenes, adolescentes que están pasando por acoso escolar, ¿no? Que no se sienten bienvenidos en las escuelas. Me gustaría que nos hable un poquito de esto y que hoy podamos entender qué es el acoso o el bullying, como se le conoce, y que nos pueda hablar y abarcar todo lo que es este concepto, doctora. Claro que sí, Paz. Y dijo 2 cosas importantes usted también que no mencioné sobre la salud emocional de los jóvenes y otra de las amenazas que es también los rezagados que muchos de los jóvenes quedaron en su parte académica, en su lado escolar, ¿verdad? Y especialmente eso en los jóvenes que quizás vienen de entornos o de familias que han sido excluidas de los sistemas, que han sido marginalizadas, fueron y siguen siendo los más afectados. Y eso tiene quizás incluso alguna de las repercusiones que pasan. No es una de las razones, pero una de las posibles razones por qué a veces el acoso escolar se da también cuando hay estresores en los jóvenes en general, en momentos de estrés. Lamentablemente, los humanos a veces nos unimos o a veces peleamos y esa pelea es una forma de sobrevivencia también. No estoy diciendo esto para justificar la violencia que se da a un acoso, pero es para reconocer que muchas veces es parte de ese patrón social. Y si vemos no solamente ese acoso ha pasado en las escuelas y ya casi le defino qué es el acoso escolar, pero vemos que ese acoso también ha pasado en nuestra sociedad. Vemos cómo la violencia ha incrementó especialmente durante la pandemia, incrementó después. Y si eso es en la sociedad en general, ¿por qué no vamos a pensar qué va a pasar también en las escuelas, ¿verdad? Que es un microcosmo de lo que pasa en la sociedad en general. Pero me preguntaba qué es el acoso, bueno, o el acoso escolar, pero hay que entender que hay diferentes tipos de acoso, pero hablando del escolar, ese tipo de violencia, en este caso de niños o de jóvenes, que pueden violentar, que pueden producir dolores, heridas o lesiones, ya sea físicas, puede ser lesiones emocionales, o sea, dolores emocionales, pueden ser también problemas sociales, pero es un comportamiento agresivo hacia otra persona, especialmente de un estudiante a un compañero, en donde hay un desequilibrio, donde una persona o un grupo de personas, en este caso niños o jóvenes,
tienden a tener el poder o a buscar el poder de múltiples formas, con la idea de hacer daño o causar daño, ese daño que decía anteriormente, físico o emocional o social o incluso educativo. Es un tipo de violencia, por decirlo así, o no por decirlo así, es un tipo de violencia en donde un grupo o una persona trata de someter el poder al otro grupo o a la otra persona. Excelente. Bueno, y también sabemos que ah, hay otro tipo de acoso que es el ciberbullying y que desafortunadamente y por muchas razones se ha normalizado el uso de celulares u otros medios digitales a temprana edad. ¿Nos puede hablar más de lo que es el ciberbullying y cuántos tipos de esto existen para que nuestros padres, los padres de familia puedan sentirse cómodos hablando del tema y también buscando señales en sus hijos? Ujú. Sí, otro tipo de acoso, ¿verdad? Otro tipo de violencia, pero en este caso el cyberbullying es provocar, hostigar, denigrar, humillar, hacer burla eh, por medio de las redes sociales, por medio de internet a otras personas. Se le conoce como un fenómeno silencioso de violencia porque lo que pasa es que muchas veces no lo vemos es como un comportamiento, sino que muchas veces está pasando entre el acosador y el acosado en plataformas que quizás no ni siquiera lo notamos. Otra de las cosas es que muchas veces quizás se ha normalizado o se normaliza que es simplemente una ridiculización o un chisme y que no hay nada de por qué preocuparse. Entonces, por eso se le conoce como silencioso y se puede dar a través de plataformas como TikTok, Instagram, Facebook. Entonces, es ese tipo, ¿verdad? Con la idea de afectar a la persona a través de su experiencia, su afectarle emocionalmente desde una plataforma en línea o desde el Internet. Y es que a veces he escuchado, doctora, y me gustaría hablar un poquito de ese tema también, porque nosotros creemos que si nuestros hijos están en casa, nuestros hijos están en su habitación, puede ser más seguro a que estén fuera de casa, no sabemos dónde están o qué estarán haciendo, pero el ciberbullying o el acoso cibernético también es algo que pasa dentro de la casa, que pasa dentro de sus habitaciones y que muchas veces están en silencio sufriendo esto, ¿no? Exactamente. Me gustaría que habláramos de cuáles son las consecuencias físicas y emocionales del bullying y el ciberbullying y cuáles podrían ser las consecuencias o o las secuelas más graves. En relación al bullying o a ciberbullying en general, es que, como hablábamos anteriormente, los jóvenes están siendo sometidos a cierta presión de todas formas, ¿verdad? Hay presiones que ya nuestros jóvenes están pasando, ya sea en su área académica, nuestros jóvenes tienen que estar presionados desde ese punto, desde la parte académica, también está muchas veces los problemas en la familia, los cambios hormonales, entonces ya su vida en general es estresante. El ser un joven ahora es estresante. Antes nos decían a nosotros, me recuerdo que me decían, no sé si a usted, a mí mi mamá me decía muchas veces, la adolescencia no existe, nosotros no pasamos por esos problemas. Y eso era Exacto. verdad ella hace muchos años. Y si yo me pongo a comparar mi vida de adolescente con la adolescente de ahora, podría yo casi que decir lo mismo, las cosas eran más fáciles antes. Entonces vemos que ya nuestros adolescentes tienen dificultades y retos, desafíos en general. Y de ahí se agrega otro desafío, que es un desafío, una situación de violencia, no es un desafío, sino una violencia que puede ser discriminación, prejuicio por quienes son nuestros adolescentes. Puede ser que ese adolescente esté pasando dificultades en relación a su identidad cultural, no solamente, o su identidad de género. ¿Y qué pasa? Vienen estas intimidaciones y ahora son
intimidados o son amenazados o son violentados físicamente o emocionalmente. ¿Y qué trae eso? Eso trae desconfianza, trae vergüenza, trae miedo, y esto, por lo tanto, también lleva a que hayan otros problemas de la salud emocional. Vemos que los jóvenes comienzan de nuevo a quizás alejarse de la familia, quizás a demostrar problemas de la salud emocional como ansiedad, depresión, incluso suicidio. Y se sabe que hay un componente, una relación bastante grande entre el cyberbullying y el suicidio. Es una de las amenazas más grandes que existen, porque ¿qué pasa cuando hay ese bullying? Y especialmente pensemos en las redes sociales. ¿Cuántos de los jóvenes quieren ser populares en las redes sociales? Quieren ser reconocidos. Es una forma de conocernos ahora, como hablábamos anteriormente. En la juventud estamos desarrollando, los jóvenes están desarrollando esa identidad de quiénes son y necesitan ser aceptados por sus pares para poder desarrollar su identidad. ¿Y qué pasa cuando son expuestos al dolor, a las amenazas, a la violencia, cuando son separados, excluidos y además burlados? Entonces hablamos de que en ese caso no solamente su salud física, sino también su salud emocional, lo que se ve afectada y comprometida en ese caso. Así es, y me imagino que debe ser también difícil para muchos de los padres poder identificar realmente cuáles son las emociones o la salud mental de un hijo, porque desafortunadamente se cruza todo esto también con la etapa de la adolescencia, y he visto que muchos padres dicen, no le hagas caso, se le va a pasar, esto es de unos años, es una etapa, pero muchas veces no sabemos que realmente están ocultando algo más grave, y aparte no es muy fácil accesar a una comunicación con ellos. ¿Cómo podemos saber entonces cómo se encuentra la salud emocional de nuestros hijos y qué señales deberíamos de reconocer para saber que algo no está bien con ellos? Siempre le digo a mis pacientes o le digo a la comunidad, ustedes como padres, como cuidadores, son los que saben más sobre sus hijos. Ustedes, si ustedes notan, sienten algo, como decimos algunas veces, ese sexto sentido, ese gusanito que le dice algo no anda bien, confíe en ese gusanito y hable o busque ayuda. Pero ¿qué son otras cosas que podemos así tangiblemente reconocer de que quizás o ver que pueden demostrar que el joven está teniendo una dificultad de la salud emocional? Primeramente, los cambios. Si vemos cambios que no se sientan naturales, cambios en su comportamiento, por ejemplo, y cuando hablamos de comportamiento puede ser alejarse de sus amigos, cambios de que se vuelven más agresivos. Y es difícil, como decía usted, porque ya es un cambio y ya los adolescentes están de todas formas en un momento de cambio. Muchas veces no nos damos cuenta y creemos que es parte natural de la adolescencia. Pero el dolor y el sufrimiento no es parte natural de la adolescencia. Eso es importante entender. ¿Qué otros cambios? Cambios de sueño, en los hábitos alimenticios, que en los patrones o en las rutinas cotidianas. Vemos, por ejemplo, en los hábitos alimenticios jóvenes que quizás comían muy bien y dejan de comer, pierden el apetito, o lo opuesto. Algunos jóvenes que comían normalmente ahora están ansiosos, comiendo constantemente. Y eso es difícil también, entiendo, porque es una etapa de desarrollo donde los cambios pasan hormonalmente de que uno come más o come menos también, ¿verdad? Pero es cuando ve uno la acumulación de estas señales. Y muy importante es ver también si el joven ha dejado de hacer cosas que le gustaban hacer anteriormente. Habitualmente le gustaba hacer algo y ya no lo hace, pierde interés en sus pares. Recordemos que eso es una de las cosas claves. La mayoría de los jóvenes necesitan y quieren estar con personas similares a ellos, o sea, con sus pares. Y si ya vemos que tienen desinterés de pasar con sus amigos o también con su familia o con la comunidad, y que comienzan quizás ese mismo desinterés a hacer que ellos cambien sus planes con sus amigos sin explicación. Ahí puede ser que esté
tengan un problema de la salud emocional. Dificultades académicas en el rendimiento escolar también, comienzan quizás a negarse a hablar de lo que les molesta, comienzan quizás a hacerse obsesivos, a solamente enfocarse en una sola cosa. Hay señales de que están usando drogas, alcohol, o están aumentando el consumo de drogas o alcohol. Otra de las cosas que también vemos algunas veces son las autolesiones, que comienzan los jóvenes a hacer pequeños cortes, a hacerse quemaduras o demuestran moretes, que muchas veces lo usan para aliviar su dolor, o comienzan a hablar, a decir que no quieren estar vivos, que pueden ser indicaciones de que están pensando en el suicidio. Entonces, esos cambios es importante notarlos. Y importante es, si vemos que le está afectando el día a día, que le está afectando sus rutinas, si vemos que no cambia la situación, que no es simplemente que esta semana fueron 3 días que no comió, sino que ya han pasado 2 semanas y esos cambios que notamos continúan. Entonces es también notar cuánto les afecta, cuánto es la duración de esos cambios o de esos síntomas y con la frecuencia en que están apareciendo también. Gracias, doctora. Nos ha hecho una buena radiografía más o menos de lo que debemos estar buscando, y algo muy importante que usted mencionó es que la adolescencia no debería de incluir el dolor y el sufrimiento. Eso me impacta mucho porque creo que vemos mucho a nosotros jóvenes sufrir por variadas cosas y no sabemos cómo llegarles o cómo acercarnos. Y también sé que hay otras cosas y otros factores que colaboran a un estado emocional del joven, y me gustaría que nos platique qué otros factores del entorno o de nuestro ambiente podrían afectar la salud mental de nuestros niños y adolescentes. Hablemos justamente eso de la normalización del dolor, y esto creo que es una situación de nuestra comunidad. Hemos experimentado tanto dolor, quizás dolores de donde veníamos, con problemas en nuestras familias, muchas veces el dolor de no tener comida en nuestra casa, el dolor de ver violencia en nuestra familia. Entonces, a veces normalizamos ese dolor, creemos que, esto es parte de la vida. Este es parte del sufrimiento, entonces no buscamos ayuda o no tratamos de enfocarnos en nuestra salud emocional como cuidadores, y eso afecta la salud emocional de los jóvenes también, porque ¿qué pasa? Normalizamos una vez más el dolor, algunas veces no hablamos de la salud mental o tenemos creencias negativas sobre la salud mental, o creemos que la salud mental es solo enfermedad de la salud mental y no, que la salud mental es también el bienestar, que es el equilibrio. Y si no le damos importancia a eso en nuestra familia, ¿cómo esperamos que nuestros jóvenes le vayan a dar importancia a eso? Las amenazas también puede ser a nivel cultural, a nivel del entorno. Es difícil ser un ciudadano de este país a veces, ¿verdad? Para nosotros los adultos. Imagínense para un joven donde quizás se sienta en una dirección de que no son ni de aquí ni de allá, dicen muchas veces. O muchas veces dicen, es que soy de aquí y es que soy de allá, que esa parte de la parte de identidad cultural. Muchas veces en nuestras familias también hay los problemas de dificultades y conflictos intergeneracionales, porque hay conflictos en los valores, en cómo nos criaron en nuestros países originalmente y lo que se espera y lo que es natural y común aquí, ¿verdad? Es muy diferente. Entonces, estos problemas de dinámicas en la familia puede también crear y dificultades culturales, factores estresantes culturales, puede crear otra amenaza, otro disturbio, otro reto, otra dificultad o desafío en los jóvenes. Así es, y gracias por mencionar que a veces hemos culturalmente también normalizado el dolor, y algo que también he visto mucho, doctora, me gustaría que nos platique un poco de eso, es las comparaciones que hacemos cuando nuestros jóvenes presentan dificultades. Tendemos a hablar de nuestra experiencia en otra diferente situación, queriendo que ellos ya tengan este conocimiento propio, ¿no? Entonces decimos, no, cuando yo a tu edad, no, hombre, ya hacía esto, ya hacía lo otro, yo a tu edad ni siquiera comía bien o ni siquiera tuve escuela, pues tú que tienes todo. Esto, ¿cómo podemos evitar
hacer estas comparativas y cómo podemos no ponerle más estas exigencias en el costal de un niño que ya tiene todas estas problemáticas con él. Una pregunta bien compleja y difícil, ¿verdad? Porque es mucho basado a cada persona, a cada familia. Pero una buena regla que a mí me gusta decir de aplicar es, si no vamos a decir algo de bien, si no vamos a decir algo de positivo, no lo digamos. Y no es que vamos, como dicen en inglés, a sugar coated, a poner azúcar alrededor de las cosas y decir todo está bien, pero es preguntarnos cuál es la intención cuando yo le digo algo a un joven, ¿cuál es la intención? ¿La intención es mostrarle amor? ¿La intención es ayudarle o la intención es comparar? ¿Cuál puede ser la consecuencia de lo que diga? Y muy importante es por qué como padres no nos damos más el tiempo para escuchar en lugar de hablar. Muchas veces estamos y vamos constantemente a hablar y a dar consejos porque creemos que como padres eso debe ser lo principal y nos han dicho, eso es nuestro trabajo, pero el consejo cuando lo damos sin escuchar viene desde mi perspectiva, de mi experiencia, mientras que si nosotros escuchamos primeramente cuál es la dificultad de un joven, cuál es la dificultad de un niño y tratamos de entenderlo desde su perspectiva, entonces vamos a ser más compasivos, vamos a juzgar menos y además el consejo va a venir. El consejo va a venir ahí, no es que no vamos a dar consejos, va a venir, pero el consejo puede venir de una forma colaborativa, donde el consejo tenga sentido para ellos versus para nosotros. Porque de nuevo, cuando lo decimos, de una vez vamos y decimos lo que queremos, lo estamos diciendo de nuestra perspectiva. Lo otro es que ¿cuántas veces queremos resolver inmediatamente la situación de nuestros hijos? ¿Verdad? Muchas veces hacemos esto por amor, no es porque, es que simplemente no sabemos cómo expresar ese amor. Quizás no lo aprendimos, no lo aprendimos o lo vimos de una forma diferente. Entonces ahí es cuando es importante poner una pausa antes de decir voy a hacer esto y de ahí pensar y reflexionar cuál de estas formas de demostrar amor es más respetuosa. Entonces también ahí es el respeto y la compasión, pero la compasión viene no solamente viene también de entender a la otra persona, pero ¿cómo yo voy a entender a la otra persona si no la escucho? Entonces, para ser compasivos con otros, tenemos que ver sus experiencias y entenderlas, y para eso tenemos primeramente que pausar y escuchar. Gracias. Escuchar un poquito con los ojos también. Exactamente. Con la presencia es lo más importante, y cuando decimos presencia es demostrarle a nuestros hijos que no importa la situación, ahí estamos para amarles, para ayudarles y vamos a estar con ellos a través de sus dificultades. Y eso además va a ayudar también a abrir la comunicación, a que ellos se sientan más empoderados o confiados en comunicarnos si algo les está molestando en relación a su salud emocional o en relación al acoso, por ejemplo. Muchísimas gracias, doctora. Y volviendo un poquito a la situación que agrava la salud emocional, que es el bullying, ¿cuáles serían los métodos de prevención que nosotros como papás le podemos dar como herramienta a nuestros jóvenes o nuestros adolescentes? Muy importante que nosotros estemos presentes y que estamos pendientes de cambios de comportamiento o de esas señales que hablábamos anteriormente que demuestre que el niño puede estar o el joven puede estar pasando por un momento difícil. Otra de las cosas es que si vemos o escuchamos algo que nos indique que puede haber que el joven, el niño está pasando por algún tipo de acoso, que no los ignoremos, sino que más bien nos pongamos como los ojos de detective, los oídos de detective para tratar de aprender más. Otra de las cosas es constantemente hablar con los jóvenes y con los niños desde chiquitos, recordarles que ningún tipo de violencia que no vamos a tolerar ningún tipo de violencia en la familia. Mucho es también hablar en la familia, mantener el respeto, la confianza, para que también así
los jóvenes puedan aprender sobre la confianza, sobre el respeto también. Entonces, ser modelos a seguir es muy importante. Hablar frecuentemente sobre el acoso, desde que son pequeñitos, hablarles sobre qué es. Ahora escuchamos muchas veces los niños decir, ay, es que es un bully. Entonces, cuando alguien dice eso, si es un niñito, mi hija me dijo el otro día, es que tal y tal es un bully. Entonces, ok, mi amor, tal y tal persona es un bully. ¿Me puedes explicar qué es un bully? Un bullying, porque puede ser que sea en realidad esa persona sea un bullying o es la palabra que se está usando ahora. ¿O qué pasa si yo nada más digo, ay, sí, es la palabra que se está usando ahora, entonces no hay que hablar al respecto? Entonces, tener curiosidad, tener estas conversaciones abiertamente y con frecuencia, hablar también sobre que tenemos un rol si somos testigos o si somos víctimas del bullying y a dónde hay que ir y a quién a pedir ayuda, a dónde acudir por ayuda. Entonces, de comenzar desde muy pequeños, eh, ayudarle a los hijos a que confíen en nosotros, estando presentes en su vida, no solamente en momentos de difíciles, pero estando presente en su día a día para que así tengan esa confianza de hablar con nosotros. Y como le decía anteriormente, ser un ejemplo a seguir, un modelo a seguir, porque si yo trato con respeto y amabilidad a las otras personas, sea en mi casa, a mi esposo, por ejemplo, a mis vecinos, a mi familia, mi hijo, mi hija va a aprender. Esta es la forma esta es la forma de tratar a otras personas y va a entender que cuando hay violencia, esto no está bien. Entonces también es, es reconocer eso. Lo otro es, como decía, estar constantemente observando, siendo ese detective, viendo si hay marcas físicas en los niños que no son explicables, que tienen miedo de ir a la escuela, que se sienten en ansiedad y alerta, que comienzan a perder amigos, que su rendimiento académico está siendo afectado, que no duermen. En niños pequeñitos, quizás más pequeños, dicen tener problemas de dolor de estómago, dolor de cabeza, le decimos en Costa Rica chaques, o incluso se muestra más agresivo. Entonces es también tener esto, tener esta mente presente y estos signos en nuestra mente y estar también hablando constantemente sobre eso. Y por último, Paz, involucrar a la escuela y uno involucrarse en la escuela también, ¿verdad? Porque muchas veces puede ser que sea en la escuela donde el comportamiento está pasando, puede ser que el acoso venga de los maestros también o venga de otros cuidadores, entonces la forma en cómo vamos a hacerlo es involucrándonos a la escuela. Y yo sé que digo esto desde un área de privilegio, porque yo puedo dejar mi trabajo, pedir horas de trabajo, ir a la escuela, voluntariarme con mi niña, pero yo entiendo que para muchos en la comunidad no es posible, pero puede ser que uno pueda decirle a la comadre, comadre, cuando usted vaya al voluntariado a la escuela, ¿me puede decir cómo está? O puede ser abogar de decir, podemos hablar con los maestros en otros momentos en la escuela. Entonces también es ser un poquito eh, creativo en cómo involucrarnos también. Excelente, muchísimas gracias, doctora. Y también, bueno, dijo algo muy importante, que los niños a veces identifican a otros niños como bullying, que ellos son los que están acosando, los que están causando este daño. En caso de que nuestro joven o nuestro adolescente sea el acosador, porque debe haber un sufrimiento ya previo a ser una persona que causa daño a otra persona, ¿qué factores pudieron haber causado este comportamiento y cómo podemos revertirlo? Muchas veces en este caso hay que observarse a uno mismo, porque puede ser que se esté imitando lo que ven en la casa. Puede ser que ellos estén siendo expuestos a comportamientos físicos o emocionales de violencia entre sus padres o entre sus cuidadores, o también entre los padres y los niños. Muchas veces en nuestras familias, en nuestras comunidades, la violencia también se normalizó y la falta de respeto hacia nuestros hijos se ha normalizado también. Algunas veces creemos que los hijos son hijos así y no que son personas que merecen ser respetados
como el vecino, como la comadre o como cualquier persona. Entonces también es observarnos a nosotros mismos qué está pasando en nuestra comunidad, qué está pasando en nuestro vecindario, qué está pasando en mi familia. Notar también los pares, cuáles son sus amiguitos, qué hacen sus amiguitos. Puede ser que el comportamiento lo está aprendiendo ahí. Otra de las cosas es que puede ser que los niños que acosen a otros, puede ser, no es, todo esto son generalizaciones, ¿verdad? Estén sufriendo de alguna otra enfermedad, de algún tipo de enfermedad de salud mental, de algún tipo de trauma que no hemos identificado y su forma de desahogar, de salir de eso es por medio del acoso. Esto no es justificando el acoso, porque es importante entender y hacerles a entender a los niños que hay consecuencias de lo que hace, pero darles también la oportunidad de rectificar esa consecuencia. Entonces, si uno descubre que un hijo ha estado acosando a otros, es importante mostrarle las consecuencias de una forma adecuada y no violenta, porque muchas veces violentamos otra vez, entonces en lugar de corregir, lo que hacemos es incrementar más la violencia y los niños vuelven a aprender la violencia. Estamos queriendo parar violencia con violencia. Entonces, es buscar consecuencias. Estas consecuencias se pueden ser limitando sus actividades, especialmente las que fomentan el acoso. ¿Y qué son estas actividades que fomentan el acoso? Pueden ser las redes sociales, puede ser el que pasen horas en la pantalla, puede ser los videojuegos que sean quizás violentos. Otra de las cosas es importante trabajar con ellos en lo que es la reparación. Esto significa que pidan disculpas, que pidan disculpas a sus compañeros, pero también buscar ayuda, sabiendo que la forma, por muy frustrado que su niño esté, por muy difícil que sea su situación, hay que ofrecerles formas diferentes de reaccionar. Entonces, también es enseñarles a ellos a ponerse en los zapatos de otro, pero de nuevo, todo comienza con nosotros y mucho también comienza con la comunicación, de que podamos hablar con ellos abiertamente. Entonces, es observándonos a nosotros, observando la familia y la forma de corregir, que no sea una forma de corregir donde se involucre más violencia. Y lo otro, buscar ayuda. Hablar con un proveedor de la salud emocional, con un pediatra sobre esto, muy importante, porque puede ser que haya algo más y además para uno también aprender las herramientas y saber que si uno como padre tiene a un hijo que está acosando a otros, eso también le afecta a uno como padre. O si uno tiene como padre o cuidador, está teniendo un hijo que está siendo acosado, fue acosado, eso le afecta a uno también. Entonces, enfocarse en nuestra propia salud emocional también muy importante. Muchísimas gracias. Ahí están unas muy buenas recomendaciones para poder modelar de manera efectiva también a nuestros hijos cuál es la manera de solucionar o de enfrentar alguna situación. Más temprano mencionaba usted, doctora, que el bullying se puede agravar tanto que a veces puede llevar a la muerte por suicidio o a pensamientos suicidas en jóvenes. ¿Cómo podemos nosotros identificar que nuestro adolescente tiene pensamientos relacionados al suicidio y qué recursos existen en la comunidad para poder prevenirlo? Muy importante entender tres, como por decirlo así, tres formas de ver las señales de suicidio. Una de las cosas es primeramente poner atención sobre qué está diciendo los jóvenes, qué nos están hablando. Entonces, los jóvenes o la persona que está experimentando pensamientos o comportamientos de suicidio comienzan a hablar de sentir un dolor insoportable, hablan de no querer estar acá, hablan de querer quitarse la vida, hablan quizás sobre la muerte de una forma pasiva, hablan de que nos vamos a arrepentir o hablan de que quiere que todo se acabe. Entonces, escuchar con atención qué hablan, qué es lo que está diciendo es las personas que nos demuestren que están pasando por un momento que están en riesgo de suicidio. Lo otro es lo que hacen.
¿Qué están haciendo? Puede ser que notamos que haya comportamientos severos o significativos en comportamientos riesgosos. Y cuando digo comportamientos riesgosos es quizás más uso y abuso de drogas, manejar muy rápido, comienzan quizás a cortarse, a mutilarse. Entonces, esos comportamientos también pueden ser cambios en su estado de ánimo, su estado de humor, cambios en su sueño, más irritabilidad, más enojo, se alejan de los amigos, similar a lo que estaba diciendo anteriormente en relación a su problema de la salud emocional. Y lo otro, además dicen sentir o uno nota que sienten un dolor insoportable, un dolor emocional o puede ser un dolor físico. Dicen sentirse aislados, no entendidos o comienzan a aislarse y no sí, aislarse y a separarse de otras personas. Entonces hay que escuchar y observar esos comportamientos que nos demuestren que quizás están pasando por un momento de suicidio o por un momento perdón, de riesgo de suicidio. Otra de las cosas es que quizás los veamos quizás nerviosos, que comienzan también a sentirse verse como muy lentos o muy rápidos en su forma de ser. Y de nuevo, esa irritabilidad y esa angustia. Otra de las cosas que es importante es si comenzamos a ver que pierden interés en la escuela o pierden interés en pasar con sus amigos en actividades que les gustaba hacer. ¿Qué podemos hacer? Una de las cosas que es muy importante es tener estas señales en mente. Lo otro es que es una buena práctica para todos los padres de adolescentes y de niños, es que si tenemos armas en la casa, que las tengamos enselladas, almacenadas, o sea, de lock, como le dicen, protegidas, donde los niños, los jóvenes no tengan acceso a las armas. Que si los jóvenes o los niños van a visitar a alguien, desde que tengamos esas conversaciones con los otros padres de familia preguntándoles, ¿ustedes tienen armas en la casa? Ustedes y las tienen protegidas y las tienen seguras. Entonces no es solamente en nuestra casa, sino en otras partes. Guardar, por ejemplo, los medicamentos que pueden ser adictivos o los medicamentos que pueden usarse para quitarse la vida, mantenerlos enllavados también, aunque nuestro joven no tenga pensamientos no creamos que tengas pensamientos o ideas de suicidio. Pero de ahí también hablar con ellos, escucharlos, preguntarles abiertamente sobre si están pensando hacerse daño. Por ejemplo, uno puede decir, he notado que últimamente te has alejado mucho. Me he dado cuenta que últimamente estás te ves como con más dolor emocional, te veo que te alejas de tus amigos. ¿Cómo te estás sintiendo? ¿Has pensado o algunas veces puede ser algo así como decir, escucho que me dices que estás deprimido, que estás con mucha ansiedad? Es natural muchas veces que las personas que se sientan con ansiedad o depresión quieran quitarse la vida. ¿Has pensado en quitarse la vida? Hablar abiertamente de esto y saber a dónde buscar ayuda. Un par de recursos de ayuda, el 988 es el número de crisis y prevención de suicidio. Lo bueno de este número es que este número no es solamente para personas que están pasando por comportamientos o pensamientos de suicidio, sino para aquellas personas que quieren ayudar a otros. Decir, ¿sabe que yo estoy pasando, no sé cómo ayudar a mi hijo, no sé cómo ayudarle a alguien más, o a mi vecino puede ser? ¿Qué puedo hacer? Entonces uno puede llamar o mandar un mensaje de texto al 988. También está el número 1888-628-9454, que es de prevención del suicidio. Aquí podemos darle quizás el recurso de Teen to Text, que es una línea de apoyo de adolescentes a adolescentes
para la prevención del suicidio. Entonces, el adolescente puede mandarle un mensaje de texto a este número, se lo ponemos en los comentarios quizás en un momento. Puede mandar y es asistido y ayudado por otra persona joven. Entonces, es otra forma de entenderles. Eso es otro de los recursos que hay. Sé que por aquí creo que están poniendo los compañeros de Mano a Mano información sobre raíces de bienestar, que es tenemos una clínica, es otro de mis labores, además de OHA, de mi trabajo con OHA, que es Raíces de Bienestar, una organización sin fines de lucro. Y aquí está el número de teléfono 971-417-6054, donde la persona puede llamar para pedir servicios de salud emocional, pero si es algo específico en relación a la salud, a la prevención del suicidio, 988 es lo mejor donde se puede llamar en este momento, y si no, la línea para jóvenes que ya se las hacemos llegar en los comentarios. Excelente información. Hay un buen número de recursos que podemos usar. Espero que nunca los tengamos que necesitar, pero si por alguna razón están en esta necesidad y en una crisis también, aquí estas herramientas, yo lo repito, el número 988 es la línea para ayuda de salud mental, y también el 1-888-628-9454 y el número de Raíces de Bienestar 971-417-6054. Muchísimas gracias, doctora. Nos ha dejado un montón de herramientas, un montón de información, y me gustaría que nos dé un mensaje breve final antes de despedirnos. Bueno, deseándoles a todos un buen día, agradeciéndole a usted y a Mano por haberme tenido el día de hoy, por tener estas conversaciones sobre la salud emocional. Sabemos y entendemos que tener estas conversaciones de salud emocional, de salud mental, no siempre es fácil. No es un tema que nos guste a veces tenerlo, pero es un tema importante de tenerlo, porque la salud emocional, la salud mental nos afecta a todos y es parte de nuestra vida, y la forma de ayudar a los adolescentes, a nuestros hijos, es hablando de estos temas, es aprendiendo por nosotros mismos para poder ayudarles a ellos. Entonces, como mensaje final, es que si usted es padre, cuidador de una persona, y cuando digo cuidador de un niño, de un joven, cuando digo cuidador puede ser la vecina o la comadre o la compadre, el compadre, o puede ser, verá, la madrina o el padrino. Es nuestra responsabilidad aprender sobre nuestra propia salud emocional, porque si nosotros estamos bien, vamos a demostrarles a ellos qué es lo que es estar bien, y vamos a modelar lo que es la salud emocional, y con esto vamos a ayudarles de una mejor manera también. Muchísimas gracias, doctora. De nuevo, sé que pasa bien ocupada, así es que aprecio mucho el tiempo que se ha tomado para acompañarnos y venirnos a hablar de este tema y ayudarnos también a entenderlo desde otra perspectiva, y por favor a normalizarlo en casa, a poder abrir estas conversaciones de manera más natural para que podamos prevenir y podamos ser proactivos en la salud de nuestros jóvenes y, como dijo usted, en la de nosotros también. Así es que muchísimas gracias y espero que nos acompañe de nuevo muy pronto por aquí en esta plataforma. Muchísimas gracias, y gracias a la audiencia por habernos escuchado el día de hoy. Excelente. Bueno, si quiere usted volver a ver algún programa de los que estamos presentando aquí o este mismo programa, búsquenos en el canal de YouTube y suscríbase para que pueda recibir notificaciones cuando haya un video nuevo, y compártalo para que esta información tan valiosa llegue a más comunidad. Y creo que tenemos por aquí algunos de una invitación también de parte de Mano a Mano y Casa Infantil. Les invita esta tarde a una tarde de película, y esto es para edades de 0 a 10 años. Y esto será hoy de 3 a 5 de la tarde, y estarán presentando la película Coco de Disney para la familia. Así es que lo invitamos a que venga a pasar este tiempo de calidad con sus niños, y habrá también algunos premios y sorpresas más. Y esto es en el 1998 de la Lansing Avenue en el noreste de Salem. Y para más información se puede comunicar al 971-208-4419.
Le invitamos a escucharnos también en el programa Mano a Mano Contigo todos los miércoles en punto de las 3 de la tarde en Radio Poder KTUP 98.3 FM, La Voz del Pueblo en el Valle del Willamette, y en línea turradiopoder.org. Para encontrar la versión completa, recuerda vernos en la versión live a través de nuestro Facebook, @mano a mano FC, todos los viernes. Ahí puedes aprovechar a hacer preguntas a nuestros invitados en vivo y obtener enlaces directos para los recursos que se ofrecen. Le agradezco también a mi compañera Nicole Ramírez detrás de cámaras. Mi nombre es Paz García y este fue su programa Mano a Mano Contigo, producido por el Centro Familiar Mano a Mano. Mano a Mano. Hasta la próxima.